Iniciar grabación. Pues buenas noches, queridos hermanos. Hoy vamos a ver un tema trascendental. Bueno, ya hicimos oración, no la grabamos, pero ya tenemos nuestra petición de dirección ante nuestro Dios. Y pues vamos a hablar de este tema tan grande que es este tema, que antes de ir al tema por el cual yo empecé, solo voy a hacer un pequeño comentario. Cuando yo Cuando yo empecé a escuchar la división entre los hermanos, que por cierto, acá con nosotros se deshizo la iglesia porque unos creían en el Dios triuno, otros creíamos en Dios Padre y Dios Hijo, y su representante, que es el Espíritu Santo, y que la gente acusa de que no tenemos honor al Espíritu Santo, ¿no? Jamás lo hemos negado. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el cual merece toda nuestra reverencia, nuestro amor, nuestro respeto y nuestra solemnidad al dirigirnos a Él. Eso que quede claro. El que uno no piense que son tres dioses, como lo opina la iglesia adventista, como lo opinan las iglesias católicas cristianas, como lo opina la iglesia católica pagana, que son tres dioses. Entonces deberíamos de preocuparnos cuál es el común denominador de las iglesias cristianas y la iglesia católica. El común denominador. Bueno, no quieren la ley. El cristiano porque dice que él es salvo por fe y por gracia. En español es por fe, solo por creer. Y por gracia, la cuenta está pagada por la sangre preciosa de nuestro Dios y tú no eres capaz de guardar los mandamientos de Dios, por lo tanto, el hombre no es capaz de guardarlos, Dios los guardó porque, bueno, era hijo de Dios. Entonces nosotros no, pero si creemos, nos vamos al cielo. Y entonces son mentiras bonitas que sin guardar los mandamientos se van a ir al cielo. Entonces, el común denominador, conocen la ley, pero no respetan la ley. El católico no conoce la ley y no respeta la ley porque no lo conoce. Conoce unos mandamientos dados por el hombre que niegan el segundo mandamiento de no imágenes y el cuarto mandamiento del santo sábado. No creen esta, en estos dos mandamientos, no los conocen siquiera, ellos tienen otros mandamientos que no corresponden y pues no respetan. Entonces, el común denominador no quieren la ley. Segundo denominador, no quieren el santo sábado. El católico, el cristiano, se explica que guardan el domingo porque Cristo resucitó el domingo sin haber una evidencia de que el día de guardar es el sábado y jamás se ha cambiado por domingo. Por ahí los más inteligentes que medio les ha gustado buscarle, que no se apegan a que Cristo resucitó el domingo, sino que en Colosenses 2, 14 al 16 dice que quedó colgada en la cruz la ley que nos era contraria. Por lo tanto, ya nadie te hable de días de guardar, es decir, de santos sábados, que nadie te hable de comidas especiales ni de lunas llenas. Pero aquí se refería a la ley que nos era contraria, la ley de los sacrificios, y que el último cordero fue Cristo y que ya no había que hacer más sacrificios. Era la ley que nos era contraria. Pero no abolió la ley moral, la ley de los 10 mandamientos en la cruz. Y entonces cuando tú hablas de la ley moral, él te pega porque dice, a ver, ¿dónde dice en la Biblia ley moral? No, pues no lo dice la ley moral, en la Biblia no viene descrito, ¿eh? Entonces, no, bueno, la ley de los 10 mandamientos, la ley del amor a Dios y del amor al prójimo. Y puedes darle n número de textos que obligan al hombre a guardar la ley de Dios y no le importa, no le importa. Entonces el común denominador es no quieren la ley, no quieren el sábado porque ahí también quedó abolido y no lo comprenden. Y la otra es el trinitarismo, que curiosamente, como dije al principio, el trinitarismo nace en Roma porque en la época de que se impuso el domingo, cuando se cristianizó a los dioses paganos, en el año 313, cuando Constantino habló con Diocleciano, que tenía 10 años matando cristianos, Diocleciano, que viene en la segunda iglesia, que por 10 días serían sacrificados los cristianos, esos 10 días que era de Diocleciano fue del 303 al 313. Y Constantino se le iluminó el cerebro por el iluminado
o sea, por el malo, y vino y dice, vamos a cristianizar los dioses. Entonces, y cristianizaron, a ver, dijeron, el dios Júpiter, ¿quién será? No, pues entonces es Dios Padre. El dios Juno, entonces, ¿quién es? No, pues es el dios Hijo. Y la diosa, este, ¿cómo se llama se me fue el nombre, hace un rato lo dije, si alguien se acuerda. Este, Seminaris, ¿o no, no? no, 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 es la diosa, es una diosa que es la esposa de Júpiter. Ajá, la esposa de Júpiter, y entonces ellos se van a adorar a esos tres dioses. Pues lo busco, está muy fácil. Si alguien me ayuda sería mejor. Esposa de Dios Minerva. Minerva. Entonces, Minerva, Juno y Júpiter era esa trinidad que ellos adoraban. Por eso el Capitolio, aunque fue muchos siglos después, la bóveda, encima de la bóveda está dedicada a Minerva. Está su imagen, una estatua de 6 metros, está encima, pesa 3 toneladas o 4, no sé. La suben con grúa, con helicóptero, la suben y esa es Minerva. Y adentro están los dioses Júpiter y Juno. Y también Minerva está por dentro de la bóveda. Y en la bóveda de San Pedro, pues está también, tienen en la entrada a una estatua que decía Júpiter. Y entonces le quitaron el Ju y le dijeron el Peter y dicen es San Pedro, ¿no? Y entonces está dedicada a esos dioses. Es la cristianización de los dioses paganos, eso es el cristianismo. Y buscaron las trinidades aquí en México, dijeron, pues, ¿quién es el niño Dios? Pues se llama Huitzilopochtli, el dios de la guerra, Dios Sol. ¿Y su mamá cómo se llama? Tonantzin, ok, esa es la mamá de Dios, y entonces la Guadalupe que se adora en México se llama Tonantzin Guadalupe en forma oficial. Tonantzin es la diosa de la muerte y de las serpientes. Es la cristianización, entonces ellos tienen tres dioses por la Trinidad. En ese tiempo sale Arrio. Arrio venía de ahí de la ciudad de Cartago, que está en África, junto a Egipto y junto a Marruecos. Y entonces se arman unas guerras arrianas hasta que destruyeron, para que se cumpliera la profecía, que de la bestia de 10 cuernos de Daniel 7 serían arrancados tres cuernos para que dieran lugar al cuerno pequeño. Y esos 10 cuernos eran estos pueblos arrianos que era austrogodos, érulos y vándalos. Y entonces estos vándalos, justamente de ahí era Arrio, que venía de la zona del África, pues fueron las trompetas que se tocaron, las primeras 4 trompetas fueron Alarico, luego Genserico, Atila era la tercera trompeta, y Odoacro era la cuarta, que fue el érulo que se sentó en Roma en el 476 para que Roma cayera. Y entonces estos pueblos arrianos, que lucharon más de 200 años, luchaban porque no estaban a favor tampoco del trinitarismo. No lo querían, son las guerras arrianas que están en la historia. Y Arrio defendía que, según los católicos, defendía que era un solo Dios. Pero no sabemos qué decía Arrio porque no hay un solo escrito de Arrio. Solo son los dimes y diretes del propio ganador que escribió la historia, que es Roma. Entonces tampoco le puedes creer como al de Roy Fromm, no le puedes creer porque pues él está infiltrado, es un jesuita, hecho pastor aquí con la iglesia adventista y que escribió este libro del evangelismo. Y entonces pues absolutamente no le puedes creer al libro del evangelismo aunque tenga textos reales, porque hay modificaciones y cosas que puso, no lo lean, aunque vengan los 10 libros. Entonces, no porque ni siquiera estamos aptos para la comprensión, porque no tenemos la lectura suficiente. Yo creo que vamos a tener que estar estudiando y aprendiendo, porque tenemos mucho camino que andar todos tenemos que aprender más, para que no nos engañen. Entonces, estas guerras arrianas son la pelea de que era uno y tres dioses. Esos dioses son trinitarios. Si ustedes les buscan en internet, y lo voy a buscar en este momento, si me ayudan, lo pueden hacer, busquen historia del trinitarismo. Del trinitarismo. Y entonces te va a contestar, es la creencia cristiana de un solo Dios que existe como tres personas distintas.
escuchen esto, busquen también al rato, anótenlo, las 28 creencias de la iglesia adventista. Si todos sabemos que la iglesia adventista nominal, que fue una iglesia dirigida directamente por nuestro Dios y que hoy día está infiltrada hasta el tuétano haciendo iglesias de homosexuales, graduando pastoras, tocando música mundana, haciendo ecumenismo, festejando el día del Niño Dios, el día 25 de diciembre, dentro de la iglesia, festejando el día de la mamá, el día del papá, el día del compadre. O sea, no puedes tenerle tanta creencia, aunque es la iglesia de Dios. Elena White dice que no hablemos mal de la iglesia adventista, ni de las demás iglesias cristianas, porque estamos derribando las grandes verdades que sí preservan. Y entonces no ataquemos a nuestra propia iglesia porque tienen las grandes verdades que se siguen preservando de no dioses ajenos, no imágenes, los 10 mandamientos, la ley de Dios, el santo sábado, sí se tienen. Tristemente la han ido desviando gradualmente y entonces hay que hacer la aclaración. Sí, sí, la iglesia adventista, las iglesias cristianas tienen gran conocimiento de nuestro Dios, pero tristemente han sido engañados porque ahí hay gente buena, de ahí seguramente van a salir muchos redimidos que van a tomar las coronas de los que estamos aquí porque estamos sin tomar con tanta seriedad lo que se nos ha ordenado. Entonces sí tenemos que entender pues que esta tibieza pues nos puede llevar al error. Pero bueno, el punto es no hablar mal de la iglesia, pero sí entender que dentro de la iglesia hoy día los principios básicos, el que les dijeron que no hicieran un manual de iglesia y lo hicieron, el que no hicieran creencias, que era la iglesia basada en los 7 pilares, que los 7 pilares tú le preguntas a un adventista nominal, no los conoce, ni tiene idea, ni mucho menos puede desarrollarte un tema del santuario celestial como debe ser. El adventista nominal, estoy hablando. No puede ejercer la ley de Dios, la justificación por fe. ¿Qué es la justificación por fe? Son los pilares que debemos de tener y que no dominamos y que no somos capaces de impartir el tema nosotros como Dios nos ha llamado al real sacerdocio. Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto te faltó conocimiento, yo me olvidé, y tú te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tu sacerdocio. Y entonces, ¿dónde quedó Primera de Pedro capítulo 1 verso 9, ¿no? Que somos un real sacerdocio, real pueblo adquirido por Dios, nación santa? Ese real sacerdocio es el que se nos está invitando y obligando a que nosotros tenemos que llevar el Evangelio y dominarlo y no estamos obedeciendo. Entonces, ¿cómo vamos a llevar el Evangelio a quien no conoce a Dios? No podemos ser oidores, sino hacedores y cultivar nuestras mentes en los oráculos divinos, que es la palabra de Dios, y esto es lo que tenemos que tener. Porque de otra forma viene aquí el Internet y nos dice, el trinitarismo es una creencia cristiana de un solo Dios que existe como 3 personas distintas, pero unidas. Central del cristianismo se desarrolló a lo largo de varios siglos, comenzando con las primeras expresiones de la fe cristiana, culminando en la definición dogmática de los concilios de Nicea, ¿ya? En Constantinopla, y es lo que profesa la iglesia adventista del séptimo día, que son 3 dioses. Si ven las 28 creencias, el punto 2, el punto 3 y el punto 4, búsquenlo. Dice, creemos en 3 dioses, en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entonces cuidado con ese error tan grave de descripción que ahorita vamos a describir. Dice, aunque la palabra Trinidad, escuchen lo que dice en Internet, no aparece en la Biblia, las referencias a las 3 personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se encuentran en el Nuevo Testamento, sí, en Mateo 28. Está en el concilio de Nicea, en el concilio de Constantinopla y la orden trinitaria de la Santísima Trinidad y de la redención de cautivos fundada por Juan de Mata. Es una orden religiosa dedicada a la liberación de cautivos, inspirada en la creencia trinitaria. Entonces, partiendo de aquí, abramos nuestra mente a lo que vamos a estudiar, que vamos a gastar un poquito más de una hora. Me preocupa, me da pena pues agarrarlos tan cansados porque vienen de estar reunidos entre 1 y 3 y pues ojalá no los canse. Mi idea es buena y pues voy a tratar de ser no tan explícito, un poco breve, para poder comprender y poder dar pie a comentarios porque es necesario.
La culpabilidad del hombre, Hermano Juan Manuel, sí, adelante. por favor, por favor, una preguntita. Repítame el nombre, este, el fundador de la Trinidad, ¿cómo es? Se me Arrio, olvidó. Arrio. No, 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 no. no, lo último que dijo. Dije mal. El fundador de la Trinidad, esto fue en el Concilio de Nicea, ahí con Constantino. No, eso sí lo sé, es lo último que mencionó. Ay, pero se me escapó. Bueno, ya lo recordaré. Bueno, Atanasio. No, no. Eusebio fue el que estaba detrás de Constantino. Seguramente entre ellos hicieron esta ideología de sus dioses paganos, cristianizarlos y entonces crearon tres dioses. ¿Y por qué no? Se prestaba Dios Padre, Dios Hijo y además viene como Espíritu Santo, que me va a gustar también redundar en la creencia del Trinitario, que porque que creen que el Espíritu Santo que volaba sobre las aguas en Génesis 1 eran tres, que el Espíritu Santo que reconoció, que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento y además bajó como paloma, eran tres. Entonces, claro que no, y está muy claro que no es cierto eso y ahorita lo explicaremos. Pero bueno, esas son sus creencias, no tiene ningún tema. De la Biblia no dice que haya trinitarismo, no dice que son tres dioses, solo dice que Cristo se sentó a la diestra. Y en Daniel 7 dice, se extendieron los tronos, el del anciano de días y el del Hijo del Hombre. No hubo tres tronos. Y en Apocalipsis 22 dice que Cristo se sentará a la diestra de Dios y que los redimidos pasarán a la diestra de Dios. Se sentará a su diestra de Cristo. Entonces esto no hay una base. Sin embargo, están como los que defienden el domingo. No existe un tema, pero lo defienden férreamente sin tener la mitad de un texto que avale. No tienen ninguno. Y así pasa con el trinitarismo. Entonces no hay hay una razón. Yo creo que hay que abrir la mente. Ojalá que no me tarde tanto. Vamos a ir avanzando. Voy a dar el error, la culpabilidad del hombre y al término voy a redundar sobre ese no trinitarismo. Y no le falta el respeto a mi Señor Espíritu, Dios, al Espíritu Santo de Dios. No, porque lo voy a explicar y quiero darle todos los honores. Para mí, el negar, el poner un tercer Dios es quitar el mérito de Cristo. Y entonces seríamos parte del anticristo, porque estamos negando a Cristo, imponiendo un tercer Dios que no hizo los méritos de Cristo, según esto, ¿no? Entonces, aguas, yo lo vi intrascendente. Yo decía, ¿por qué las guerras, los arrianos se pelearon 200 años? ¿Por qué hoy se disgregan congregaciones? Le están quitando el mérito a Cristo imponiendo un tercer Dios. Y entonces hay que definir, pues no existe en la Biblia el trinitarismo ni nada. Solo se menciona el Espíritu Santo, pero vamos a darle la contextualidad de por qué se menciona, porque es el Espíritu que proviene de Dios Padre y que representa a Dios Jesucristo. Lo dice 1 Corintios 8, verso 6, pero ya lo iremos definiendo. Así es que un momento y seguimos avanzando. La culpabilidad del hombre porque cambiaron la verdad por la mentira. Y entonces aquí lo estoy basando nuevamente en Romanos 1, es la continuación del tema de la semana anterior, donde yo me fui, el error que habla explícitamente de cambiaron la verdad por la mentira y se fueron al afeminamiento del varón, el empoderamiento de la mujer y la homosexualidad. Y por eso los tales merecen la muerte. Pero también la culpabilidad porque cambiaron la verdad por la mentira al seguir a sus pastores falsos. Y hay cantidad de textos porque tenemos que alertarnos que efectivamente es la iglesia que Dios formó, pero que fue invadida por estos señores jesuitas hasta lo más recóndito de su formación de la iglesia adventista, tanto que hoy tienen su formación, no son cristianos, son teólogos. Ellos saben de muchos dioses, de paso saben algo de Cristo, pero no respetan lo que ahí viene porque el engaño es muy fuerte con esos jóvenes teólogos de hoy día. Entonces vamos a ver primeros escritos, los falsos pastores, esa es parte, ya lo iremos leyendo, les diré las páginas. El error, Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, cuidado con los propios razonamientos, cuidado con seguir direcciones de pastores
que hoy día lo vamos a ver cómo, por eso hoy día ya no llaman ni Elena White, ni en el Nuevo Testamento a que se formen como pastores. En ningún lado se dice. Por eso es real sacerdocio. Por eso somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. No despreciemos esa orden de ser parte de ese pueblo adquirido por Dios, de ejercer el real sacerdocio, de obedecer, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellos obtendréis la vida eterna. Entonces son mandatos, ordenanzas que nosotros debemos leer línea por línea, renglón por renglón, mandamiento por mandamiento, porque esta es la orden que se nos ha dado y es el entendimiento del cristiano para poder ser sabios en esta grande ciencia que Dios nos da. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces hay que abrir la mente, escucharlo, escudriñarlo todo, retener lo bueno, con un escrito está. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dice, 2 de Pedro 3, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, por eso no ha venido. Como también nuestro amado hermano Pablo. Pedro estaba hablando de Pablo, según la sabiduría que le fue dada, escribió casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes las tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, escuchen mis palabras, crear un tercer Dios, están negando la sangre preciosa de Cristo, el plan de redención, donde Dios Padre, en un concilio que solamente entra Dios Padre y entra Cristo, no entra el Espíritu Santo, ¿no? Y ahorita vamos a ver quién era el Espíritu Santo, lo dice claramente en 1 Corintios capítulo 2, verso 10 en adelante. Lo vamos a leer también. Ahí habla quién es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu. Y entonces también las otras escrituras para su propia perdición. Los que te guían te engañan. Ellos tuercen el curso de tus caminos. Isaías 3:12. En Apocalipsis 22, 14, 15, en Filipenses 3, en Isaías 56, se habla, dice, que los que guardaron los mandamientos de Dios podrán entrar a las mansiones celestiales. Pero los fornicarios, los asesinos, los idólatras y los perros, en primer lugar, se quedarán afuera. Eso dice Apocalipsis 22, 15. Y dice, ¿y por qué tiene que ver los perros con los idólatras, con los fornicarios? ¿Qué tiene que ver? No, pues vamos a ver quiénes son esos perros. Entonces, Filipenses 3, 1 y 2, guardados de los perros, guardados de estos malos obreros. Ya nos dio una entrada de información. Y en Isaías 56 es más que explícito. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Todos son perros mudos que no pueden ladrar, somnolientos, echados, aman el dormir. Sí, ellos son perros comilones e insaciables y son pastores que no pueden entender. Todos ellos miran por sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. ¿Ya? Entonces, esto es, Dios habla de los pastores, de los perros, refiriéndose a los pastores. Hay más, Oseas 4 dice, yo me olvidaré del sacerdocio, por cuanto tú te olvidaste de mi ley. Y hay un texto que en la iglesia adventista han tratado de defender. En 2 Corintios 6 habla de que no te hugas en yugo desigual con el impío, que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, qué comunión tiene Dios con Belial. Dice que no te hundas en yugo desigual y entonces te hacen creer que solo se refiere a la unión de parejas que no creen en Dios y uno sí cree y el otro no. Pero no es así. Recordemos que Dios tiene una iglesia y es el esposo. Pero también habla de la esposa, mujer, y del esposo. Entonces se aplica a ambos lados. Eso hay que entenderlos. Por eso vamos a leer Hebreos 17. Voy a leerles Hebreos 17. Dije Hebreos, es Hechos 17. Lo escribí mal. Hechos 17, versículo 24 y 27.
Dice así, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, el templo es nuestro cuerpo. Entonces creer, hechos. Entonces creer que nosotros tenemos que ir a la iglesia y no poder separarnos de la iglesia porque no seremos salvos, eso también es una idea católica. La hizo, la hizo en el año 1302 Bonifacio VIII, que dijo que unam santam ecclesia, que sin la iglesia no serías salvo e irías directamente al infierno. Y eso casi le cuesta la vida al señor por abrir la boca además. Entonces, esto es el engaño que creen que si tú te borran de la iglesia, tú ya no vas a ir al cielo. Procuremos que no nos borren del libro en el cielo, en el libro de la vida. Procuremos estar anotados y no entender que solo fue estos pastores que dicen que no te unas en yugo desigual, se está refiriendo a las parejas y no a los que no creen lo que tú crees. Entonces, en la iglesia, así como Cristo, cuando vino a la tierra y les tiró en el templo, les tiró sus vendimias, él también se iba a las casas, él se reunía en las casas, él ya no volvió al templo. Y esa orden que dice obedecer a sus gobernantes, obedecer a sus pastores, él por qué no obedeció a sus gobernantes Pilatos, hablando de la ley de Dios, no hablando en el orden común, sino hablando de la ley de Dios, él no se aferró a ellos. Cuando estaba Anás y Caifás, que eran los líderes de la iglesia en ese tiempo, eran los israelitas, Anás y Caifás, él tampoco se obedeció, ellos lo querían matar porque él les traía, ellos esperaban, ellos les era contrario, dijo ellos, Caifás dijo, es necesario que un solo hombre muera para que no se pierda toda nuestra nación. Entonces Cristo tampoco se acató a ellos. Entonces cuidado con el engaño y la manipulación de los textos porque los pastores te engañan. Si ellos respetasen la ley de Dios y realmente estuvieran apegados, a eso se refería Pablo, a que nosotros obedeciéramos a nuestros gobernantes y a nuestros pastores, pero ellos usan estos textos y no nos podemos dejar llevar cuando ellos están haciendo muchas cosas indebidas. Dice, en Oseas 4, verso 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice, obedecer a tus pastores. Este es Hebreos 13, 17. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Yo tengo familiares, yo nací en el Evangelio, y familiares, primos, tías, que les he dicho que se tienen que salir, dicen que no, que ellos tienen que obedecer a sus pastores. Y cuidado con, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice, ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto nos es provechoso. Judas 1:4, algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esto es la prevención, para que no te vayas ciegamente con ese texto que es aislado y que tiene un que ver solamente cuando ellos están realmente obedeciendo a Dios y guardando todos sus preceptos. Mateo 24, engañarán si fuera posible aún a los escogidos. Entonces, liberemos la mente y prestemos nuestra mente con toda la atención, con diligencia, dice la hermana White. Estudiemos con diligencia, que quiere decir con empeño, con ganas, con fuerza. Eso se refiere al altar. Eso quiere decir estudiar con diligencia. Mateo 24, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Dice, cuando trajeron a Pedro y los presentaron en el concilio, el sumo sacerdote les preguntó, ¿no te mandamos estrictamente que no enseñes en este nombre, en nombre de Cristo? Y le contestó Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y quién era? El sumo sacerdote. Y entonces cuidado con que obedecer a tus pastores. Entonces no es porque yo esté volteándolos. Ya hablé que no podemos hablar libremente de nuestra iglesia. Eso quede claro. También estoy hablando que cuidado con las doctrinas que hoy se proliferan ahí. Entonces, yo cuando les digo, cuando el gobierno
dicte una orden de protección al pueblo, preocúpate. El pueblo no está preocupado por ti. Dice, come cerdo, es lo más sano y rico en proteína. Cuidado, es un engaño. Vacúnate porque hoy es necesario inocularte para tu protección. Preocúpate, no te está cuidando. Algo está mal. Así cuando digan estos señores, cuidado con lo que de ahí salga en estos tiempos, porque seguramente no viene con una idea de protección ni de enseñanza, más bien de distorsión. Entonces, sí tenemos que entender de quién viene la orden, de quién viene el consejo, de quién viene la indicación. En Tito 3, que se sujeten a sus gobernantes y autoridades y que obedezcan. En Tito, habla y habla, dice, cuando hables con ellos, habla de acuerdo, pero con la sana doctrina. Entonces, esto viene en Tito. No me voy a ir al texto, que está más amplio, porque quiero explayarme y no quiero cansarlos. Quiero explayarme al final en el tema en cuestión. Su relación con los maestros de doctrinas falsas. 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no asiente a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos y malas sospechas. Este texto no lo olvidemos. Repito, si alguno enseña otra cosa y no asiente a las santas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, ¿cuáles son las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Pues el escrito está, ¿no? El espíritu de profecía y Santa Biblia por delante. Entonces, esto es lo que tenemos que apegarnos. Y por eso al rato en un momento que demos los textos, cuidado con quererse aferrar con doctrinas dadas por hombres. Dice, crea disputas perversas de hombres de mente corrompida, privados de la verdad, que tienen la piedad por ganancia. Apártate de los tales. 1 Timoteo 6. Cristo no alentaba a nadie a asistir a escuelas rabínicas para evitar que sus espíritus fuesen corrompidos por el estribillo o la muletilla. Dicen por ahí, se ha dicho. Entonces, ¿por qué aceptaríamos como suprema sabiduría las palabras inciertas de los hombres, cuando disponemos de una sabiduría mayor e infalible que es la Biblia? Entonces quiero leer Ministerio de Curación. Yo por aquí guardada, celosamente, aquí lo tengo, aquí está. En la página 315, dice así. Dice, nuestro Salvador, nota que quiero aclarar, todo lo que yo escribo en la diapositiva, ninguna es palabra mía, toda es extracto de algún libro del Espíritu de Profecía o de la Santa Biblia. Puedo hablar cosas que no están, que son sacadas de mi mente, pero lo escrito que pongo son sacadas fielmente de donde las obtengo del Espíritu de Profecía. Entonces dice, página 315, dice, nuestro Salvador no alentaba a nadie a asistir a las escuelas rabínicas de su tiempo. Cuidado, porque esto está para nuestro tiempo también. Para evitar que sus espíritus fuesen corrompidos por el estribillo o muletilla que dicen o se ha dicho por ahí. Entonces, ¿por qué aceptaríamos como suprema sabiduría las palabras inciertas de los hombres cuando disponemos de una sabiduría mayor e infalible? Lo que he visto de las cosas eternas y de la debilidad humana ha impresionado hondamente mi mente y ha influido en el trabajo de mi vida. No veo nada en que el hombre merezca alabanza ni gloria. No veo motivo de confianza ni de alabanza en las opiniones de los sabios de este mundo, ni en las de los llamados grandes. ¿Cómo pueden los que carecen de iluminación divina formarse una idea exacta de los planos y caminos de Dios? ¿O niegan a Dios e ignoran su existencia? ¿O circunscriben su poder o a sus mezquinos conceptos? Prefiramos que nos enseñe aquel que creó los cielos y la tierra, que ordenó las estrellas en el firmamento y señaló al sol y a la luna su obra respectiva. Nos invita a que no creamos en los hombres, que no vayamos a las escuelas rabínicas, ni en aquel tiempo ni hoy a las escuelas de estos señores que invadieron nuestra iglesia, y que realmente vayamos a los oráculos divinos, que es la palabra de Dios. Esa es la invitación. Entonces,
Para evitar, dice, entonces, ¿por qué esto ya lo leímos? Dice, los falsos pastores. Primeros escritos, página 123. Entonces voy a leer Primeros escritos, página 123. Vi que muchos de estos pastores habían negado lo que Dios había enseñado antes. Vi que estaban borrachos del error, que conducían a su grey a la muerte. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error. Esto se refiere a los falsos pastores. Página 123. Dicen, me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia. Escuchemos. Me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones, porque es malo alentarlos así mientras enseñan el error, que es veneno mortal para el alma, y mientras presentan como doctrina los mandamientos de los hombres, la influencia de tales reuniones no es buena. Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y el error, debemos destacarnos firmemente en la libertad con que nos emancipó y regocijarnos en la verdad. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error, sin estar obligados a ir, porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error, a la gente por el poder de la voluntad no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros, quedamos expuestos a los golpes del enemigo para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus malos ángeles, y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas. Vi que no tenemos que desperdiciar tiempo escuchando fábulas. Nuestros pensamientos no deben ser distraídos así, sino ocuparse con la verdad presente y en la búsqueda de sabiduría, a fin de obtener un conocimiento más cabal de nuestra posición, para que con mansedumbre podamos dar razón de nuestra esperanza basándonos en las Escrituras. Mientras que doctrinas falsas y errores peligrosos se inculcan en la mente, ésta no puede espaciarse en la verdad que ha de prepararse a la casa de Israel para que subsista en el día del Señor. Pues cuidado con las 28 creencias, cuidado con el manual de iglesia, cuidado con las nuevas doctrinas, con el afeminamiento del varón, la aceptación del ecumenismo, hacer alianzas con los que no debes hacer alianzas, que no tienes, te unas en yugo desigual con el impío, porque no tiene ninguna comunión Dios con Belial, ni la luz con las tinieblas. Esto es trascendental y pues podemos entenebrecer nuestras mentes y podemos ser invadidos por ideología como la existencia de tres dioses. Falsas doctrinas. Que no hay un santuario en la tierra y aquí va todo por el Evangelio, no precisamente para la iglesia adventista, sino las iglesias cristianas. Que no hay un santuario en el cielo, que está aquí en la tierra y quieren hacer el tercer templo en Jerusalén. Por eso las guerras que están allá. Quieren engañar que allí va a aparecer Dios y que también va a aparecer el anticristo. Y entonces desechan todo lo escrito está. No aceptan reforma por salud ni aún en la iglesia adventista. Dicen es mejor la piedad y el carácter, así dice el señor Bullón. Es mejor la piedad y el carácter. Y a ver, dile que no, es bueno la piedad, es bueno el carácter. Pero sin reforma pro salud no hay obediencia porque no, es el mandato de esta verdad presente para esta generación. Dice que es mejor la piedad y el carácter que comer vegetales transgénicos, porque los vegetales transgénicos también matan. Y entonces mejor cómete la carne, pues que también mata. Fíjate el pensamiento, ¿no? Entonces, es, es curioso la forma de pensar cuando están desobedeciendo y es necesario obedecer a Dios. Jerusalén terrenal y hablan en lenguas y practican fiestas ceremoniales. Todavía es el judaísmo mesiánico, los israelitas mesiánicos de hoy, que son evangélicos. Creen en tres dioses, no oran de rodillas, por cierto, no oran de rodillas. Su Dios en estas iglesias no merece que se postren de rodillas. Y hay muchos textos que te llevan a que la oración debe ser de rodillas. Con calma, después los revisamos uno por uno. Son muchos textos, mínimo hay 12 o 15 textos que yo sé
que te llevan a la oración de rodillas y la testa al piso, cabeza al piso. Tipo musulmán, para mí fue exagerado cuando lo escuché, pero lo dice la Biblia. Ya lo leeremos. Fiestas paganas crean pastoras, iglesias de homosexuales, ecumenismo, y dice no hacer alianzas, se le dijo a los israelitas en Éxodo 34 y 2 Corintios 6, como hemos leído. Resultado de escuchar pastores famosos. Tienen grandes verdades, muy cierto. Te llevan con una gran elocuencia, te entretienen, te dicen muchas verdades, lo dicen de una forma agradable, grata al oído, entretenida, muy, muy cierto. Ellos llevan una educación para poder dirigirse a las masas. Uno no, yo, así como ustedes, yo no soy ningún pastor ni ningún dirigente de iglesia. Yo soy un siervo de Dios que quiere aprender de Dios y he aprendido que así como yo aprendí en la escuela dando clases para poder aprender, aquí también, para poder entender el Evangelio, tienes que impartir tu conocimiento. Si te lo quedas, se va a borrar. Y se aparentan estar separados estos pastores grandes y famosos, pero pertenecen a la corporación, a escondidas. Como este Gambetta que dice que él es un pastor adventista y que lo sacaron. No, él es un capellán, tiene el grado de capellán. Y capellán es un sacerdote en segundo orden. Y por ahí va a llorar al muro de los lamentos, a Jerusalén. Por ahí hay fotos de él haciendo eso. Son separados, no están separados, son parte del sistema ecuménico. Te hacen llamar laico, te dicen, a ver, los ancianos de este lado y los laicos de este lado. Nota, laico quiere decir profano y mundano. Búsquenlo en internet y así les llaman en la iglesia, ¿no? Así como Roma llamaba a los que no eran romanos bárbaros, pueblo bárbaro, eres un bárbaro, eres un silvestre, un campirano, no sabes nada. Así aquí te llaman, a ver, pasen los profanos y mundanos de este lado. Cuidado con ese lenguaje que usan, secular. Y por ahí, muy pequeño, la descripción dice, bueno, alguien que pertenece a una iglesia, ¿no? Pero ya como en último lugar y con letras más pequeñas. Los laicos se separan de la iglesia para seguir escuchando el error. Entonces estos laicos, profanos y mundanos, nos separamos de la iglesia y seguimos escuchando a los mismos pastores. Y entonces seguimos engañados con los mismos engaños que había allá, los seguimos escuchando nada más de afuera. Y bueno, aprendemos un poquito más, pero no nos resistimos. Se llama esa resistencia a aprender lo nuevo, en mi área médica se llama disonancia cognitiva. Esa disonancia cognitiva es la resistencia a aprender algo nuevo cuando nosotros teníamos una información previa y que no la queremos borrar aunque se nos demuestre. Entonces, cuidado con aferrarse, con cegarse y tener la mente entenebrecida. Por eso, escucharlo todo, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Dice, en vez de estudiar personalmente las grandes verdades, los discípulos iban a las iglesias que estaban en sus casas. Les doy algunas citas. Filemón 1:2, la iglesia que está en su casa. Colosenses 4:15, te saludamos a ti y Priscila y a la iglesia que está en tu casa. Primera de Corintios 16:19 y en Romanos 16, los saludo a la iglesia que está en tu casa. Porque eran así como nosotros. Se reunían muchos en sus casas. Hoy día son los más modernos. Nos reunimos por estas plataformas, gracias a Dios. Pretextos para no obedecer. No a la ley, apoyados en Romanos 7:6. Dice, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 7:6, que decía que ya no estamos bajo la ley, sino la gracia. ¿Y no quieren la ley? Cuando lo único que se refería aquí, que no estamos bajo la ley, es porque ya Dios había con su sangre había Cristo lavado los pecados del hombre. Estábamos sin pecado. En el momento que cometes una infracción o un pecado, estamos bajo la ley. Si yo salgo a la calle, me paso un semáforo, atropello a alguien, yo ya estoy bajo la ley. Si yo no me pasé ningún semáforo ni me robé nada, yo no estoy bajo la ley. Eso es lo que quería decir Pablo. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero el alma que peca, esa morirá. Eso lo dice en Romanos, mismo Romanos, capítulo 6, verso 23, un poquito atrás de este versículo. Y en Romanos 7 dice, yo no hubiera conocido qué es pecado, sino a través de la ley.
pero ellos se quedan con el texto que así conviene. Igual aquí, del Dios triuno, y porque dice que sí es uno, pero ahorita los vamos a leer porque lo dice. Ajá, respuesta, Mateo 5, del 17 al 19. Dice, yo no vine a cambiar la ley, sino a cumplirla, no vine a derogarla. De cierto te digo que hasta que hayan pasado los cielos y la tierra, no cambiará ni una coma ni una tilde de la ley. A eso se refiere. Esta es la respuesta. Él no vino a cambiar la ley. Nada de que ya no estamos bajo la ley. Y Mateo 22, del 36 al 40. Ya nada más, ¿cuál es el mejor mandamiento? Bueno, ya nada más te dejo dos mandamientos. Ama a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el versículo 40 dice, de aquí depende toda la ley. La primera tabla, que es así lo que pasa con el trinitarismo, lo vamos a ver. Está muy, muy claro. El, en el versículo 40 dice, de aquí depende toda la ley. Pues ama a tu Dios, son los 4 mandamientos dirigidos a Dios en la primera tabla. Y ama a tu prójimo, son los 6 mandamientos dirigidos a tu prójimo en la segunda tabla. De aquí depende, ama a tu Dios y ama a tu prójimo, depende toda la ley. Y ese rengloncito del Mateo 22, verso 40, no les gusta leerlo porque no les interesa la ley. Así es como se defienden. Entonces es muy importante saber, porque si no tienes dudas es porque no has llevado el Evangelio a gente cristiana que no es de tu denominación. Entonces creo que nuestra obligación es llevarlo a católicos y cristianos de otra denominación, quien quiera escucharnos. Luego, comen animales inmundos. Son pretextos para no obedecer y se basan en Mateo 15, 11 al 20 y Hechos 10, 28. Hechos 10, 28, Hechos 10, 28, Hechos 10. Habla de que la imagen el sueño de Pedro, de Simón, conocido como Pedro, era que vio en su sueño el lienzo, que bajaba el lienzo con los animales inmundos y que Dios le dijo, levántate, mata y come. Ya ves, ya no los podemos comer. Pero no, en Hechos versículo 28 Dios explica que los inmundos eran los que no eran israelitas y que era prohibido sentarse con alguien que no era israelita, era prohibido. Por eso criticaban a Cristo que iba y se sentaba con ellos o con los pecadores, dice, porque a ellos vine. Y entonces estos inmundos no eran otros más que los romanos que les llevó el Evangelio. Pero ellos dicen, no, ya dijo que ya no los podemos comer. O sea, buscan un textito de pretexto para para ya no obedecer la ley. Viene más. Pretextos para no obedecer. El ejercicio corporal para poco es provechoso, lo dice la Biblia en 1 Timoteo 4:8. Pero la piedad para todo aprovecha. ¿Ya ves? Entonces no hagamos ejercicio. Y entonces los remedios naturales, donde dice agua, ejercicio, descanso, alimentación, fe en Dios, temperancia, ejercicio, nos dice. No, dice que el ejercicio corporal poco es provechoso. Entonces, no nos detengamos en un textito para defender lo que viene en muchos textos más, dando una orden. La ley de Dios viene en muchos textos más. La cuarta dieta que se le dio al hombre, la reforma pro salud, no podemos tener un pretexto para desecharla. Y así muchas cosas. No comer carne, 1 Corintios 10:25. De todo lo que se vende en la carnicería, comer, ¿no? Y entonces la gente va y come porque ese texto no se los puede derrumbar. Y entonces el versículo 31, sírvete un gran bistec y hazlo para la gloria de Dios, porque todo debes de hacerlo para la gloria de Dios. Y entonces todo lo hacen para la gloria de Dios según su mente, pero según los hechos no están de acuerdo con lo que Dios está pidiendo. Salid de ellos, pueblo mío. Ah, no, eso es hasta que se venga la ley dominical. Así les enseñan en la iglesia adventista, así me enseñaron. Y no es así, es ya. Que no queramos obedecer, bueno, si algo sirve, yo ya salí un pasito, ya estoy fuera de la ciudad, pero falta mucho más, creo que no es suficiente. Este, Esto es hasta la ley dominical, todavía no. Cuando venga la ley dominical, seguramente no podremos salir, porque habrá retenes, habrá órdenes de restricción, órdenes de no desplazamientos, porque ellos van a cuidar la madre tierra, su cambio climático, el engaño de su madre tierra y del engaño climático. No se podrá tan fácil. Entonces es momento de hacerlo. Pero hay pretextos. No te unas en yugo desigual con el impío.
¿no? Entonces, sí es para nada más por el matrimonio. Y lo aplican solo a la unión de parejas. Éxodo 34, guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra donde has de entrar. ¿Qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? Gálatas 3:1. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Entonces, ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad? Con estos textos tenemos que replantearnos que es necesario obedecer a Dios antes que al hombre. Los que te guían te engañan y tuercen el curso de sus caminos. Dice en Jeremías 50, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores los hicieron errar. Ya se venía anunciando. Y lo mismo pasó en Israel. Por andar siguiendo a Anás y Caifás, pues ese pueblo israelita se perdió. Por no querer leer, por ir a escuchar nada más, por no explayarse en todas las bendiciones de los oráculos divinos que Dios nos enseña, el camino de salvación, el camino de rectitud, el camino que debemos hacer del amor al prójimo, de el camino de la adición, de darle a la virtud paciencia y a la paciencia amor. Todo eso ir aumentando. En primero pegarnos a Dios, pedir a Dios, después tratar de ser colaboradores de Dios, después tratar de hacer un pueblo adquirido por Dios, es el camino que debemos tomar. Y pues nos hicieron errar los pastores. Dice, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de tu mano. Yo libraré mis ovejas de sus bocas. Ezequiel 34. Así es que busquemos la adopción, que es lo que pide Cristo. Piedad y contentamiento. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos y malas sospechas. Entonces, si alguno enseña otra doctrina, entonces está envanecido y delira. Cambiaron la verdad por la mentira. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, contienda, engaños, malignidades. Entonces, por esto Dios los entregó a una mente reprobada para no creer la verdad y hacer cosas que no convienen. Voy a redundar ahora bien, ya habiendo expuesto quiénes son los dirigentes, quiénes son los que invadieron nuestra iglesia, pues vamos a lo que dije al principio. Yo pensé que era cosa menor negar el Espíritu Santo, pero no es cosa menor. Es negar el Espíritu Santo, perdón, hacer un tercer Dios. No es negar el Espíritu Santo, aquí no se niega el Espíritu Santo, es quitarle la situación que hizo nuestro Señor Jesucristo de entregar su sangre, lo que hizo Dios Padre, entregando a su Hijo unigénito para que nadie se pierda y tengamos vida eterna, pues entregó a su Hijo unigénito. Entonces esa sangre preciosa de Cristo, pues es la que debemos redundar nosotros en esta situación. Y si hacemos un tercer Dios, estamos quitándole ese sacrificio que hizo nuestro Dios Jesucristo. Por eso es la trascendencia. Ahí sí sería un pecado mortal crear un tercer Dios. Y por eso vamos a hablar de lo que ellos dicen y lo que la Biblia dice. En Primera de Juan, si gustan leerlo, en Génesis 1, voy a leer Génesis 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ese Espíritu de Dios, dicen los demás, como dijo también el Espíritu de Dios, dijo, hagamos al hombre, dijo, hagamos entonces eran tres. No, hagamos también son dos. No precisamente son dos, son tres. Este es uno de los versículos que los trinitarios
se atan a él para decir que son tres. Pero en ningún lado se menciona a Dios. Dice, el Espíritu de Dios movía sobre las aguas. Y voy a leer el sexto día. Sexto día. ¿Dónde está el sexto, quinto? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y señorea en los peces del mar. Y dijo, ya ves, eran tres, pero no. Aquí habíamos hablado nada más que volaba el Espíritu de Dios sobre las aguas. Y ese Espíritu de Dios era Cristo y lo vamos a demostrar con Juan 1. Vayamos a Juan 1. Aquí está. Juan 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. ¿Quién las hizo? El verbo, el que volaba sobre las aguas, el que dijo a Dios Padre, hagamos al hombre. ¿No? Pero ellos dicen, no, ahí eran tres, pero en ningún lado se habla que eran tres. Ya lo leímos. Si encuentran otro texto, pueden levantar la mano, pueden interrumpirme y decírmelo, por favor. Tal vez yo pueda equivocarme, yo estoy dispuesto a aprender también. Y entonces aquí era el verbo, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres, la luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron con ella. Ahora, ¿cómo sé que ese verbo era Cristo? Bueno, entonces ya vimos que Cristo fue el que volaba sobre las aguas. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora vamos a ver quién murió por nosotros. Cristo. ¿Quién andaba sobre la nube cuidando a los que salieron, a los israelitas que salieron de Egipto? Cristo, era Jehová, era Cristo. El que dio los 10 mandamientos en el Sinaí era Cristo. El que murió por nosotros y entregó su sangre preciosa era Cristo. Y el que va a venir como Rey de Reyes es Cristo, el Verbo. Y lo vamos a leer. Apocalipsis 19, verso 11 en adelante. Leo, está un poquito larguito, dice. Y entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Este era Cristo. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas, y tenían un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, este mismo era el Señor Jesucristo. Pues, ¿por qué hoy vendría otro? Ahora vamos a leer más textos. Leamos ahora Colosenses 1, del 15 al 21. Gálatas, Filipenses, Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y entonces, ¿por quién? Por medio de Cristo. Todas las cosas fueron por medio de Cristo. Entonces, el Espíritu que andaba sobre las aguas, pues era Cristo también. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermano, disculpe. ¿Sí?
Aquí en el libro de la educación, en el WhatsApp del grupo, yo compartí, no lo puedo compartir allá su presentación, pero aquí en el WhatsApp del grupo yo lo compartí, dice que ese espíritu era Cristo. Claro, O sea, que el espíritu de profecía también lo nombra. El Espíritu Santo ese que se movía sobre las aguas era Cristo. era Cristo. ¿Ok? Amén. Amén, hermano. Pues entonces hay muchas situaciones donde nosotros tenemos que entender que era, era Cristo. Entonces, sigue más. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, de Cristo. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Así es. Hermano, se le fue la presentación de la pantalla. Ya terminé la presentación. De hecho, ya son Ah, textos sacados de algunos de mi mente y algunos de mis escritos, de mis anotaciones. Entonces voy a leer ahora Hebreos 1. Este texto es más que trascendental. Hebreos 1 y 2 y del 10 al 14. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, o sea, por medio del Hijo, hizo el universo. En ningún momento ha mencionado al Espíritu Santo, ¿eh? Y ahorita vamos a ir al Espíritu Santo. Y vamos a ir del 10 al 14. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado en tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, ¿a quién le dijo Dios, siéntate a mi diestra y adórenle todos los ángeles del cielo? A Cristo nada más. Entonces, nada más, hasta aquí hemos visto a dos. Ahora vamos a ver 1 Corintios 8, verso 6. Aquí lo tengo. Dice, para nosotros, sin embargo, aquí viene ya el enfoque al Espíritu Santo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, todo procede del Padre, del cual son todas las cosas, y todas son hechas por Cristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces aquí todo procede del Padre. Ahora vamos a hablar, si todo procede del Padre y por medio de Cristo son ejecutadas, todo ha sido ejecutado por Cristo, igual el Espíritu Santo, y ahorita vamos a ir a dos textos que van a confirmar, que está en 1 Corintios capítulo 2, verso 10. Me gusta leer desde el 6, la revelación por el Espíritu de Dios, versículo 6, capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Escuchan, ¿eh? Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, entre los y sabiduría no de este siglo ni de los principios de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora sí va lo bueno. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Este es un texto que usan unos pastores de aquí de México, que por cierto tienen mucha preponderancia sobre multitudes,
y que declara que ese espíritu sabe más que Dios Padre. Imagínate lo que dice. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Ya viste cómo es mayor el Espíritu Santo que Dios Padre? Eso dice, porque escudriña aún lo profundo de Dios. Y el siguiente texto explica ese grave error que él está diciendo. Pero Dios nos la reveló, repito el mismo, a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién sabe mis cosas? Mi espíritu que está en mí. ¿Quién sabe tus cosas? Tu espíritu que está en ti. ¿Quién sabe las cosas de Dios? Pues el espíritu que está en él. A eso se refiere. No es que sea un tercer espíritu. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios, dice. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu propio de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Fíjate bien, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y entonces le preguntas, ¿y entonces dónde está el trono del Espíritu Santo? No, son espiritualmente, porque está el trono de Dios Padre, el trono de Dios Hijo, y seguramente el Espíritu Santo anda ahí volando porque son espiritualmente, pero no lo dice. Son suposiciones y conjeturas personales de los trinitarios. Entonces no nos salgamos del escrito está. El Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios porque es de Dios, porque todas las cosas provienen de Dios Padre, pero son ejecutadas por el Señor Jesucristo. Todo es por medio de ellos dos. Y hay dos tronos nada más que vienen descritos en Daniel capítulo 7. Entonces leemos más. En Segunda de Corintios capítulo 3. Versículo 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Es el Espíritu del Señor, no es el Espíritu Santo aparte. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Entonces, ¿quién es el Espíritu? Entonces vamos a leer Juan capítulo 20, versículo 20. Y creo que con esto sella. Hay más, pero a ver si alguien tiene algún comentario. Juan capítulo 20, versículo 20. Habla de cuando Cristo resucita y se presenta ante los discípulos y se les presenta y les dice, paz a vosotros. Dice así, Jesús se aparece a los discípulos del 19 al 23, capítulo 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló Jesucristo y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, a quienes se les retuviereis les son retenidos. Entonces la pregunta es, ¿quién sopló? Cristo sopló. ¿Qué sopló? El Espíritu Santo de Dios. Y entonces por eso es que era el Espíritu, era necesario que Dios ascendiera al cielo, resucitara, y ahora sí como Espíritu, Él podía hacer muchas cosas y mandar el Consolador, como viene en Juan 14, y ese Consolador que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Hay un libro que quiero leerles, el deseado.
Aquí está. Voy a leer el deseo de todas las gentes en la página 623. Dice, voy a leer un poquito amplio, no es mucho, pero está interesante. Dice en el capítulo, no se turbe vuestro corazón. Hablando de que dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Que él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, antes de ofrecerse como víctima para el sacrificio, Cristo buscó el don más esencial y completo que pueda otorgar a sus seguidores. Un don que pusiese a su alcance los ilimitados recursos de la gracia. Yo rogaré al Padre, dijo, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejéis huérfanos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Antes de esto, el Espíritu había estado en el mundo desde el mismo principio de la obra de redención. Entendamos esto, ¿eh? Antes de esto, el Espíritu había estado en el mundo desde el mismo principio de la obra de redención. Había estado moviendo los corazones humanos. Pero mientras Cristo estaba en la tierra, los discípulos no habían deseado otro ayudador. Y antes de verse privados de su presencia, no sentirían su necesidad del Espíritu. Pero entonces vendría el Espíritu Santo, que es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente, por lo tanto convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podía entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. El Espíritu Santo de Dios, que nunca olvidemos que Dios, aunque tomó la forma humana y ascendió como humano, Dios es Espíritu. Y Él viene en espíritu y es el Espíritu Santo. Hay dos textos que ellos usan los trinitarios para avalar, que son tres. Y los voy a leer. Uno es Juan 3. Sí, porque realmente no tienen, nos refutan como el comer carne, nos refutan como no comer animales inmundos, nos refutan que la ley de Dios, aunque no tienen textos ni el Santo Sábado, pues así mismo es con el Espíritu Santo. No tienen un texto, no existe la palabra Trinidad, solo vienen dos textos donde se habla del Espíritu Santo, como tres, que es Mateo 28, 19 y 1 de Juan capítulo 5, verso 7. Y los vamos a leer. Juan 3. No tengo el texto, pero ahorita lo busco. Habla de cuando Cristo iba a ser bautizado, desciende el Espíritu como paloma, el Espíritu de Dios desciende como paloma. Y desde el cielo se oye una voz que dice, este es mi Hijo en el cual yo tengo contentamiento. Pero el Espíritu que baja como paloma, pues es semejante como cuando Cristo hablaba en la nube. Cristo ya había descendido a la tierra y se oía la voz estruendosa desde el monte, desde el cielo. Entonces, igual aquí, era Dios Padre que reconocía a su Hijo y bajó en el Espíritu que proviene del Padre. Todo proviene del Padre y todo es hecho por medio del Hijo. Entonces, este es uno de los textos que ellos tratan de avalar. Pues, ¿quién era? ¿Quién era el que hablaba en la nube? Pues Jehová. ¿Y quién era Jehová? Pues era Cristo. ¿Y dónde se oía su voz? Estruendosa como trompeta. Pues la misma historia aquí. Hermano, disculpe, es Juan 3:17. Juan 3:17, sí, no estaba errado, ¿verdad? Estaba cerca. Juan 3:17. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17, ¿qué habla del Espíritu como paloma? Sí, habla como paloma, hermano. A ver, ¿lo puedes leer? Perdón, yo estoy en Mateo 3:16, 17. Ahí es donde viene. Es Mateo También. 3. Pues. Sí, Mateo dice 3, eso sí.
Sí, Mateo Entonces, 3, sí, 16, 17. ok, Mateo 3, lo leo. Gracias, hermano. Entonces dice Mateo 3, 16, 17, dice, Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios. ¿A quién vio? El Espíritu de Dios Padre, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos, la voz de Dios, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dicen, ¿ya viste? Es el Espíritu Santo. Y no dice eso, dice que es el Espíritu de Dios. Y lo mismo cuando en Mateo 1, que Cristo es engendrado, del Espíritu Santo, pues sí, pero era el Espíritu que provenía de Dios y Cristo todavía no estaba aquí en la tierra. Era mismo Cristo enviado por Dios, porque todas las cosas provienen de Dios Padre y son ejecutadas por Dios Hijo, lo dice 1 Corintios 8, verso 6. Y entonces esto es lo que hay, el espíritu de profecía, el deseo de todas las gentes, lo dice claramente que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu que representa a Jesucristo, el Espíritu Santo. Entonces no hay un texto bíblico más que dimes y diretes, por eso dice no, aguas que ellos van a usar muletillas o palabras como se dice por ahí, tal vez dice, pero no dice lo que dice. Pregúntenle al internet cuándo fue cambiado 1 de Juan capítulo 5 versos 7 y 8 y te dice que fueron cambiados y te dice qué palabras le agregaron y lo pueden buscar. Entonces, tres son los que dan testimonio en el cielo. El Espíritu Santo, Dios Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y entonces, hay esas palabras, esas fueron agregadas. Realmente esas no estaban, las adjuntaron. No sé la fecha. No sé la fecha que fue adjuntada, pero sí está reconocido que esas palabras fueron alteradas. ¿Cuándo fue alterado el versículo de Juan? No, primera de Juan. Primera de Juan 5, versos 7 y 8. Dice así. En resumen, el pasaje original de 1 de Juan 5, 7 y 8 no incluía la referencia a la Trinidad en el cielo, sino que se centraba en el testimonio del Espíritu, el agua y la sangre. La edición fue probablemente realizada por copistas o escribas que buscaban reforzar la doctrina de la Trinidad. Hasta ahí te lo dice. Y la historia de la Trinidad, si lo buscan, es una historia del Concilio de Nicea, hecho por Roma, tratando de cristianizar sus dioses paganos, que eran estos Júpiter, Juno y Minerva, que es el nombre que se me escapa, y Minerva. Y hoy día se siguen festejando y adorando esos ídolos dentro del catolicismo. Y en la hostia viene otra trinidad, Isis, Horus y Set, IHS que va en la hostia. Y entonces Isis, la diosa madre, Horus, el niño Dios. Estos son las trinidades. Y entonces, ¿cómo pueden tener todas las iglesias ese error igual que la no a la ley, no al santo sábado, sí Trinidad y no a la obediencia de un escrito está? Hay más, hay mucho más, pero pues sería bueno escuchar qué más pueden opinar. Este es el mensaje del error del trinitarismo.